Mi novia quiso meter a su ex y a sus amigas en mi casa. Según ella, yo podía mantenerlos a todos. Le dije que sí, y al día siguiente, ya no tenía llaves ni ropa en el armario. Tengo 29 años y llevo casi 8 trabajando como electricista. Empecé justo después de terminar la secundaria, hice mi aprendizaje y hoy en día tengo un ingreso estable, alrededor de $75.000 al año. No es una fortuna, pero es suficiente como para no preocuparme por las cuentas o por si alcanza para la comida del mes. Soy de esos tipos que se concentran en su trabajo, que ahorran y no andan pidiendo nada a nadie. 100% trabajador manual, pero orgulloso de serlo. Siempre he sido el que los demás consideran confiable. En la escuela, era el que cumplía cuando decía que iba a estar. En el trabajo, soy ese electricista que llega puntual, termina lo que empieza y no deja desorden. Y en las relaciones, bueno, parece que ahí fui el que siempre pagaba todo y terminó siendo utilizado. Pero ya hablaremos de eso. Hace 3 años, mis abuelos fallecieron con 6 meses de diferencia. Me partió el alma. Ellos prácticamente me criaron después de que mis padres murieran en un accidente de auto cuando yo tenía 12. Mi abuelo era tornero, mi abuela trabajó más de 30 años en la compañía telefónica. Gente sencilla, de esas que te enseñan a trabajar duro y tratar bien a los demás. Me dejaron su casa como herencia, un rancho de los años 60, en muy buen barrio, que compraron cuando recién se casaron y donde vivieron durante 4 décadas. 3 habitaciones, 2 baños, un jardín grande con robles enormes, y lo mejor, sin hipoteca, solo impuestos y mantenimiento. En el mercado actual, la casa vale cerca de $400.000. Para alguien como yo, tener una casa totalmente pagada fue como sacarse la lotería. Significaba poder ahorrar gran parte de mi sueldo, pensar en el futuro, incluso arriesgarme con algún proyecto. Llevaba casi un año viviendo solo allí cuando conocí a Laura en una parrillada en casa de unos amigos. Tenía 27, una sonrisa sencilla, de esas chicas con pinta de buena vecina. Trabajaba como asistente en una oficina inmobiliaria, ganando algo así como 35.000 al año. Nos llevamos bien desde el primer momento. Era divertida, sencilla, no me hacía sentir que tenía que aparentar nada. Cuando empezamos a salir, vivía en un estudio diminuto al otro lado de la ciudad, que le costaba 1.200 al mes y donde apenas cabía una cama. Siempre estaba estresada por el dinero. Su auto no daba más, y la deuda de sus estudios la tenía ahogada, especialmente porque ni siquiera trabajaba en lo que estudió. Me daba pena. Yo vivía en una casa hermosa sin pagar alquiler, mientras ella apenas podía llegar a fin de mes. Así que hace 14 meses le propuse mudarse conmigo. Me pareció el paso lógico en la relación. Y, para ser sincero, creí que estaba haciendo lo correcto. Ella podría ahorrar, estaríamos más tiempo juntos y de paso me ayudaría con pequeñas cosas del hogar. Pensé que todos ganábamos. Gran error. El peor error de mi vida. Con el tiempo fui viendo todas las señales que ignoré. Nunca se ofrecía a pagar ni el supermercado ni los servicios, aunque ya no tenía que gastar en alquiler. Empezó a cambiar cosas en la casa sin consultarme, muebles, decoración, todo a su gusto. Cuando le proponía dividir gastos, se molestaba. Me decía que ganaba mucho más que ella y que no era justo. Pero yo estaba enamorado, o al menos eso creía. Y fui educado para ser proveedor, para cuidar a mi pareja. Pensaba que así actuaba un buen hombre, se encarga de todo para que su mujer no tenga que preocuparse. Lo que no supe ver es que para Laura, yo era básicamente un cajero automático con casa incluida. El miércoles pasado empezó como cualquier otro día. Me levanté a las 6. Preparé café y me alisté para un trabajo importante, iba a hacer una instalación eléctrica completa en una oficina en el centro. Un buen pago, pero me iba a tener ocupado hasta las 8 de la noche. Laura entró a la cocina a eso de las 6:30, todavía en pijama, mirando su teléfono como siempre. Tenía esa expresión, esa cara que ponen algunas personas cuando van a decirte algo, pero ya están seguras de que vas a aceptar porque siempre lo haces. Esa sonrisa autosuficiente que dice lo tengo bajo control. Cariño, tengo una noticia, dijo, sin levantar la vista del móvil. Yo estaba untando mantequilla en una tostada y su tono ya me puso nervioso. ¿Qué noticia?, pregunté. Una buena. Sofía y Camila se mudan la semana que viene. Me atraganté con el pan. Dejé caer los restos del café que estaba sirviendo. Sofía y Camila eran sus mejores amigas, y 2 de las personas más insoportables que he conocido. Ambas eran el tipo de mujer que piensa que el mundo les debe algo solo por existir. Sofía, de 26 años, decía ser coordinadora de redes sociales de una pyme, pero básicamente se dedicaba a subir historias a Instagram y posar como si fuera famosa. Tenía unos 2.000 seguidores, la mayoría seguramente falsos, y vivía tomándose fotos de comida mientras hablaba de construir su marca. Superficial ni siquiera empieza a describirla. Camila era peor. Quería ser influencer de fitness. Pasaba el día entero sacándose fotos en el gimnasio y etiquetando marcas de suplementos, esperando que alguna le enviara algo gratis. Usaba una voz dulzona cuando quería algo, pero se le caía la careta cuando pensaba que nadie importante la escuchaba. La vi maltratar meseros y empleados más de una vez. Cada vez que venían, me trataban como si fuera parte del mobiliario. Vaciaban mi nevera, usaban mi wifi,
Dejaban todo sucio y encima actuaban como si yo debiera agradecer su presencia. Así que solo pude preguntar, aunque ya sentía un nudo en el estómago. ¿Mudarse a dónde, exactamente? Ella me miró como si yo fuera tonto. Se les vence el contrato y no pueden renovar. Es perfecto. Tienes 2 habitaciones vacías sin usar. Laura, nunca hablamos de esto. Esta es mi casa. ¿Dónde van a dormir? Pues en las habitaciones libres. Ya les dije que la más grande tiene mejor armario, así que Sofía se queda con esa porque tiene más ropa. Seguía revisando su celular, como si organizara una mudanza en su propio departamento. Y de repente, hizo una pausa, me miró con esa sonrisa que me heló la sangre. Ah, y Diego también se viene. Diego, su ex de la universidad, el mismo al que juraba que solo veía como un amigo, el que no había dejado de escribirle por meses. Las conversaciones nocturnas por teléfono, los mensajes que rápidamente ocultaba cuando entraba en la habitación, las bromas internas que supuestamente no entendería. Todo eso empezó a tener sentido cuando escuché su nombre, Diego. ¿Diego? Pregunté con calma, dejando la taza de café sobre la mesa con un poco más de fuerza de la necesaria. Sí, lo acaban de despedir de su trabajo en Denver y necesita un lugar donde quedarse mientras se estabiliza. El pobre lo está pasando mal. Dormirá en el sofá por ahora, pero tú sabes lo incómodo que es ese sillón grande para dormir. Algo se encendió en mi mente. De pronto, todo encajó. Las salidas con sus amigas hasta altas horas, los mensajes a deshoras, la distancia creciente, las veces que llegaba a casa y ella se mostraba nerviosa, como si hubiera interrumpido algo. Entonces, le pregunté, despacio, procesando cada palabra. ¿Me estás diciendo que quieres traer a vivir a tu exnovio y a tus 2 amigas a esta casa? ¿Camila y Sofía? Bueno, sí. No tienen dinero ahora y no es como si estuviéramos usando esas habitaciones para algo, ¿no? Por fin levantó la vista del móvil y pude ver claramente el fastidio en su expresión. Además, tú ganas bien. Puedes permitirte ayudar. No te cuesta nada. No me cuesta nada. Como si 3 personas más usando mi luz, mi agua, comiendo de mi despensa y caminando por mi casa no hicieran diferencia. Como si mi espacio, mi tranquilidad y mi vida no importaran. ¿Y dónde se supone que debo dormir yo si Diego va a estar en el sofá? Ahí fue cuando mostró su verdadera cara. Esa fue la señal que debía haber notado mucho antes. Me miró como si su plan fuera lo más normal del mundo. Pensaba que Diego podría usar nuestra habitación. Así tendría algo de privacidad para buscar trabajo, hacer llamadas. Tú podrías mudarte al cuarto pequeño. Total, no necesitas tanto espacio y casi siempre estás trabajando. Yo, allá veré. Iré rotando entre las habitaciones, para que nadie se sienta desplazado. Ni siquiera fue capaz de mentir bien. Era evidente que planeaba dormir con él en mi cama mientras yo era relegado a una habitación secundaria en mi propia casa. La misma casa que me dejaron mis abuelos, la que pagué yo solo cada mes, hasta el último recibo. La miré fijamente, sintiendo cómo se desmoronaba todo lo que alguna vez creí sentir por ella. No era mi pareja, yo no era su compañero, yo era su soporte económico, su techo gratis, su tranquilidad asegurada. Y ahora pretendía meter a su amante aquí, sin preguntarme nada, como si yo debiera aceptarlo porque sí. Mientras yo trabajaba largas horas, ella planeaba convertir mi hogar en su nido de aventuras. Está bien, dije con voz serena. Ella se iluminó como si le hubieran anunciado unas vacaciones sorpresa. ¿En serio? ¡Ay! Gracias. Sabía que entenderías. Eres el mejor novio del mundo. Me besó la mejilla como si yo fuera un perro bien entrenado. Tomó su bolso, sonrió como si todo fuera perfecto y se fue rumbo al auto. Voy a contarles en el brunch. Diego ya viene en camino desde Denver. Este fin de semana empezamos con la mudanza. Va a ser tan divertido. La observé mientras se subía al Honda Civic, ese mismo auto que yo había estado ayudando a pagar durante el último año. Yo había firmado el préstamo porque su crédito era un desastre. El seguro también lo cubría yo. Todo estaba a mi nombre. Me quedé ahí un minuto exacto. Luego marqué a mi trabajo y avisé que no iría. Era la primera vez en 2 años que faltaba. Preparé un café y me senté en la mesa, con calma, como si estuviera analizando un fallo eléctrico. Ella no me había pedido permiso. Me había informado, como si no tuviera voz en la decisión. Ya lo tenía todo arreglado a mis espaldas. Le había prometido habitaciones a otros sin consultarme. No era un malentendido. Era una forma de medir cuánto podía pisotearme antes de que yo reaccionara. Y esta vez, no iba a quedarme callado. Primera llamada. Mi cuñado, Luis, abogado. Necesito saber algo. Si una persona vive en mi casa desde hace 14 meses, pero nunca pagó renta ni firmó ningún contrato, ¿qué derechos tiene? Buenos días, Jesse, respondió con tono directo. Si nunca hubo un acuerdo legal y puedes demostrar que fue un huésped, probablemente ninguno. Pero sácala cuanto antes. Mientras más tiempo pase, más difícil será. Tengo registros bancarios, todo lo pagué yo. Luz, agua, comida, coche. Entonces estás bien. Pero no te demores. Sácalos hoy mismo si puedes. Ese es el plan. ¿Estás seguro? Suena a bomba atómica. Me dijo que su ex va a dormir en mi cama mientras yo me mudo a la habitación chica. Créeme, estoy seguro. Entendido. Avísame si necesitas algo. Y documenta todo. Segunda llamada,
cerrajero de emergencia. Necesito cambiar todas las cerraduras hoy. Puerta principal, trasera, garaje. Todo será caro con tan poca antelación. No me importa cuánto cueste. ¿A qué hora pueden venir? Antes de las 10 de la mañana, si te parece. Perfecto. Tercera llamada. Empresa de mudanza. Quiero que empaquen y guarden en depósito las pertenencias de una persona. Todo registrado con fotos. ¿Qué tanto volumen hablamos? Ropa, objetos personales, algo de mobiliario. Lo justo para un camión pequeño. Podemos enviar un equipo esta tarde, con recargo por urgencia. Envíenlo. El cerrajero llegó primero. Muy profesional, sin preguntas. Mientras él trabajaba en la entrada, yo empecé a recorrer la casa, identificando cada cosa que era de Laura. Todo había empezado con pequeños objetos, un cepillo de dientes, ropa para quedarse algunas noches. Pero con el tiempo, su presencia lo ocupó todo. Su maquillaje invadía el baño. Su ropa llenaba casi todo el armario. Sus aceites, cristales, su laptop, sus libros, los almohadones cursis que reemplazaron los de mi abuela. Había transformado la casa sin permiso. Los cuadros, las mantas, hasta la cafetera que cambió solo porque la mía se veía vieja. No era solo que se hubiera mudado, era que se había apropiado de todo. Cuando Laura se mudó a mi casa, comenzó poco a poco a desplazarme de mi propio espacio. Al principio, eran pequeñas cosas, decisiones sin consultarme, objetos que aparecían en lugares donde antes había silencio. Yo no lo notaba del todo, hasta que un día ocurrió algo que me hizo abrir los ojos por completo. Tuve suerte, o mejor dicho, un golpe de fortuna brutal. Laura había dejado su computadora portátil encendida sobre la encimera de la cocina, abierta y con todas sus aplicaciones de mensajería iniciadas. Ella siempre tenía esa costumbre de dejar sus cosas tiradas. Jamás se preocupaba por su privacidad, probablemente porque pensaba que yo era demasiado ingenuo o confiado para husmear. Mi intención no era revisar nada, solo cerrarla y guardarla con el resto de sus pertenencias. Pero entonces lo vi. Justo ahí, en la pantalla, una conversación grupal titulada Operación Casa Libre. Participaban ella, Sofía, Camila y Diego. Mis manos temblaban mientras hacía capturas de pantalla de todo. Al revisar los mensajes, retrocediendo varios meses, el panorama se hizo claro como el agua. No era solo que estaban metiendo a gente en mi hogar sin permiso. Era un plan cuidadosamente armado. Diego había estado viniendo cada vez que yo salía a trabajar. Esas supuestas noches de chicas eran en realidad encuentros en hoteles. Cada excusa, cada mentira, cada vez que me hacía sentir culpable por desconfiar, todo estaba calculado. A la 1 de la tarde llegó la empresa de mudanza. 3 hombres con una camioneta, serios y eficientes. Les expliqué que era un asunto personal, que necesitaba retirar y guardar pertenencias. No pidieron detalles. Se pusieron manos a la obra. Fue más difícil de lo que pensé ver cómo empacaban sus cosas. Cada objeto contaba una historia. Las joyas que le regalé para su cumpleaños, los productos de belleza caros que dijo que eran una inversión para nuestro futuro, la lencería, que evidentemente no usaba conmigo. En 3 horas, no quedaba ni rastro de Laura. Todo embalado con profesionalismo, con fotos incluidas para cualquier eventualidad legal. Pagué 6 meses por adelantado en el depósito donde guardaron sus cosas. $180 al mes. Un precio bastante bajo considerando lo que esto iba a costarle a ella. A las 4 de la tarde el cerrajero terminó su trabajo. Nuevas cerraduras en cada puerta. Guardé el recibo del depósito y un juego de llaves en una caja de seguridad junto a la puerta, con una nota que explicaba la combinación. Me senté a la mesa de la cocina y empecé a revisar con calma cada captura de pantalla. Lo que encontré me dejó helado. Ese chat grupal parecía una guía sobre cómo manipular y aprovecharse de alguien. 4 meses de mensajes entre Laura, Sofía, Camila y Diego. 4 meses de burlas, estrategias y desprecio hacia mí. Algunas frases siguen dándome vueltas en la cabeza. Laura, él cree de verdad que lo amo. Jaja, piensa que tenemos futuro. Sofía, sigue exprimiéndolo. Amiga, casa gratis es casa gratis. Mi alquiler subió otra vez y me muero. Camila, cuando lo vas a dejar y te quedas con la casa, no puedes reclamarla como unión de hecho o algo así. Laura, estoy en eso. Diego, deberíamos mudarnos todos a ver cuánto aguanta antes de explotar. Camila, eso es brillante. En el peor caso, te echa y pides compensación. Laura, no estamos casados, pero llevo más de un año viviendo aquí, así que quizás tengo derechos como inquilina. Ya investigué, sí. Había investigado cómo arrebatarme legalmente mi casa. Camila, ¿y si se entera de Diego? Los hombres se vuelven locos cuando los engañan. Laura, no lo hará. Es demasiado idiota y confiado. Además, Diego es mejor en la cama. El otro es tan aburrido que duele. Sofía, pobre electricista que solo quiere arreglar todo con sus herramientas. Laura, la casa de sus abuelos vale como $400,000. Si logro embarazarme, tengo la vida resuelta. Esa última me destrozó. No solo me engañaba,
sino que estaba intentando embarazarse a propósito. Recordé todas las veces que olvidó su pastilla o me pedía que dejáramos los preservativos porque era más romántico. Diego, mañana te voy a volver a tener en su cama. El tipo trabaja hasta las 9, ¿no? Laura, sí, está con ese proyecto en el centro. Tenemos la tarde libre. Mensajes de hace 2 semanas. Mientras yo hacía horas extras para pagar los electrodomésticos nuevos que ella quería. Diego, ¿sospecha algo? Estás siendo muy evidente. Laura, no, podría llevarte a cenar y pensaría que somos amigos. Es patético, pero lo peor fue lo que escribieron el día anterior. Laura, le conté que todos se van a mudar. Dijo, está bien. Sofía, ¿en serio? Dios mío. Camila, qué alfombra humana. Laura, tendremos casa para fiestas y él pagará todo. Es perfecto. Seguro hasta cocina si se lo pido con cariño. Sofía, asegúrate de embarazarte antes de que reaccione. Camila, si es que tienes suficiente testosterona para lograrlo. Para ellas, yo no era más que un chiste, un beta, un cajero automático sin dignidad, una presa fácil. Guardé cada mensaje, cada foto, cada comentario humillante. Empecé a construir un archivo detallado, porque, aunque soy alguien tranquilo, no soy tonto. Trabajo en obras. Soy electricista. En mi oficio, todo se planea con precisión. Documentas todo porque un error puede costar una vida. No reaccionas con rabia, actúas con estrategia. Y eso fue lo que hice. Durante las siguientes horas, investigué a cada uno de ellos. Redes sociales, historial laboral, vínculos personales, cada huella digital pública que dejaron. Resultó que Laura trabajaba en una inmobiliaria perteneciente a la familia Henderson, gente extremadamente conservadora con valores cristianos bien marcados. Su sitio web destacaba la importancia de la integridad y la reputación. Probablemente despedirían a cualquiera por un simple chisme que manchara la imagen del negocio. Sofía tenía un trabajo de redes sociales con un grupo de restaurantes familiares que promovía valores tradicionales. El tipo de empresa que no toleraría que sus empleados estuvieran involucrados en escándalos de infidelidad. Camila intentaba con desesperación que alguna marca de fitness la patrocinara. Publicaba constantemente fotos de su transformación, etiquetando empresas con cláusulas muy estrictas sobre la imagen pública de sus representantes. Y Diego, ese fue el más interesante. En LinkedIn todavía figuraba como empleado en una empresa de ventas en Denver, pero hay registros públicos que indicaban que estaba suspendido por una investigación interna. Con un poco más de indagación, descubrí que lo estaban investigando por mal uso de fondos corporativos, cargaba gastos personales a cuentas de la empresa. Ellos mismos habían construido sus debilidades. Cada cuenta, cada vínculo profesional, cada posible respaldo, todo estaba registrado en línea. Lo único que tenía que hacer era unir las piezas y prender la mecha. Pero antes, quería ver hasta dónde llegaban. Quería presenciar el momento exacto en el que se dieran cuenta de lo que habían perdido. El primer mensaje llegó a las 6:03, justo cuando Diego debía haber llegado desde Denver. Hola, amor, Diego ya está aquí con la camioneta, ¿por qué no funcionan las llaves? Yo estaba en la sala, tranquilo, con una cerveza en la mano, observando desde las cámaras de seguridad cómo 3 personas se paraban en mi porche con cara de no entender nada. Diego era justo como me lo imaginaba, ese tipo de gimnasio, alto, con pinta de gastar más en productos para el pelo que lo que yo gasto en comida en un mes. No contesté. A las 6:07, otro mensaje. ¿En serio, Laura? Estamos aquí con las cajas. ¿Qué pasa con la puerta? ¿Cambiaste algo? A las 6:12. Esto no tiene gracia. Trajimos todas nuestras cosas. Los padres de Sofía esperan que esta noche ya estemos instalados. Llámame ahora. Mi teléfono vibraba sobre la mesa, pero yo solo lo observaba. A través de las cámaras, vi cómo Laura empezaba a alterarse. Sofía y Camila miraban a su alrededor como si no entendieran en qué planeta estaban. A las 6:18, ¿qué demonios hiciste? ¿Hay una caja de seguridad en la puerta? ¿Estás loco? Ahí empezó el verdadero colapso. Las llamadas no paraban, algunas de números desconocidos, los mensajes llegaban uno tras otro. No puedes echarme así. Yo vivo aquí. Teníamos un acuerdo. Esto es ilegal. Tengo derechos. Vas a pagar por esto. Eres un enfermo. Voy a llamar a la policía. Desde las cámaras, veía a Diego tratando de asomarse por las ventanas, forcejeando con la puerta trasera, visiblemente furioso. Sofía lloraba al teléfono, seguramente hablando con sus padres. Camila sacaba fotos, probablemente con intención de armar algún drama en redes sociales. A eso de las 8, mi vecino Carlos se acercó a ver qué pasaba con tanto ruido. Salí a hablar con él. ¿Todo bien, Javier? ¿Han estado esas personas en tu porche por horas haciendo escándalo? Sí. Perdón por eso, tuve que sacar a mi exnovia y a sus amigas. No han tomado bien la noticia de que ya no viven aquí. Carlos miró hacia el grupo, que seguía junto al camión de mudanza. ¿Quieres que llame a la policía? Técnicamente están invadiendo propiedad privada. No hace falta, ya se darán cuenta solos. Gracias igual. A las 10, Laura me llamó desde otro número. Esta vez atendí. ¿Qué demonios te pasa? Gritó, con la voz rota de tanto llorar. No me pasa nada, Laura. Por primera vez en mucho tiempo,
estoy pensando con claridad. Tiraste mis cosas, cambiaste la cerradura. Hoy íbamos a mudarnos todos. Ya estaba todo organizado. Sí, lo sé. Leí el chat grupal. Silencio absoluto. Podía imaginar cómo su mente trataba de descifrar cómo había descubierto sus conversaciones privadas. ¿Qué chat? Ese donde me llaman a el cajero y planean convertirme en un simple compañero de piso en mi propia casa. Donde tú y Diego hablan de acostarse en mi cama mientras yo estoy en el trabajo. Donde planean atraparme con un bebé. Operación casa gratis. Dejaste tu portátil abierto. De fondo escuché a Diego preguntando qué estaba pasando. Sofía llorando. El caos total. Javier, puedo explicarlo. No hace falta. Tus cosas están en una bodega. Dejé la dirección y el código en la caja de seguridad. Tienes 6 meses pagados para decidir tu próximo paso. No puedes hacer esto. Tengo derechos. Yo vivo aquí. ¿Qué derechos? No pagas alquiler. No firmas ningún contrato. Solo eras una invitada que se quedó demasiado tiempo. Ya consulté con un abogado. Diego tomó el teléfono. Su voz tenía ese tono fingido de seguridad que usan los tipos como él para intentar intimidar. Escucha. Amigo, esto es entre tú y ella. Déjanos entrar y hablamos como adultos. ¿Tú eres el mismo Diego que se acuesta con mi novia en mi cama mientras trabajo? ¿El que cree que soy un idiota que no se da cuenta de lo que pasa? Pausa. Casi podía escuchar cómo le fallaban los circuitos del cerebro. Mira, no es lo que crees, es exactamente lo que creo. Y ahora pueden pasar la noche juntos, como al parecer ya lo habían planeado. Corté la llamada y apagué el teléfono. Durante la siguiente hora, observé por las cámaras cómo discutían a gritos en mi entrada. Mucho señalar. Diego levantando los brazos, Sofía llorando aún más fuerte. Finalmente, cerca de las 11, subieron todos a la camioneta y se marcharon. Luego supe por Carlos que pasaron la noche durmiendo en el estacionamiento de un supermercado, sin ningún plan de respaldo. 3 adultos, un camión lleno de muebles y ninguna idea de qué hacer. Y sinceramente, no podría haberle pasado a personas más merecedoras. Los días siguientes fueron increíblemente tranquilos. Volví al trabajo, conté que Laura y yo habíamos terminado, y recibí algunas muestras de apoyo y propuestas para tomar una cerveza. Dormía mejor que en meses. La casa volvía a sentirse mía. Podía andar en ropa interior, dejar platos sucios, ver lo que quisiera en la televisión. Pequeños placeres que ni siquiera sabía que extrañaba. Pero debía haber sabido que no iba a terminar ahí. Gente como Laura y su séquito no acepta las consecuencias. No aprenden de sus errores. Doblan la apuesta y buscan hacer que los demás paguen por sus actos. La guerra en redes sociales empezó una semana después. Mi amigo David del trabajo me mandó una captura. Sofía había sido la primera. En Instagram publicó: a veces, las personas más cercanas te muestran quiénes son realmente. Orando por mi amiga que está atravesando un abuso emocional terrible. Cuando alguien usa el dinero y la vivienda para controlar, eso es violencia doméstica. Los verdaderos hombres no abandonan a las mujeres en sus momentos difíciles. Camila se sumó después, ver cómo destruyen a alguien que quiero a manos de un narcisista manipulador. Los hombres que usan su poder económico para dominar a una mujer son lo peor. Ella le dio todo y él la botó como si fuera basura. Y Laura explotó. Publicó una historia larguísima sobre ser víctima de abuso financiero y emocional. Hacía que pareciera que yo la había golpeado o estafado. No puedo creer que tenga que contar esto, pero es importante visibilizar el abuso emocional. Durante más de un año, estuve atrapada en una relación con alguien que usó el dinero y la casa para controlar cada parte de mi vida. Cuando intenté poner límites y pedir respeto, me echó sin aviso, dejándome sin recursos. Ahora estoy sin hogar, intentando reconstruir mi vida después de entregarlo todo a alguien que solo me veía como una propiedad. El post se llenó de comentarios, gente insultándome, diciendo que me iban a dar una lección, compartiendo sus propias historias de abuso. Laura respondía a todo, perfeccionando su papel de víctima. Añadía detalles que me hacían parecer un monstruo. Diego, por su parte, publicó en sus propias redes: un hombre de verdad no abandona a una mujer cuando más lo necesita. Algunos simplemente no tienen el valor. La lealtad no es para cobardes. Nunca mencionaron mi nombre, pero cualquiera que nos conociera sabía de quién hablaban. Y mi teléfono empezó a llenarse de llamadas raras de números desconocidos. Alguien arrojó huevos contra mi casa. Empezaron a llegarme mensajes ofensivos por redes sociales, enviados por desconocidos que, de alguna manera, habían averiguado quién era yo. Pero lo que más me impactó no fueron las mentiras en sí, sino la forma calculada en la que todo fue orquestado. Las publicaciones de Laura hacían parecer que yo la había maltratado o que la tenía retenida en contra de su voluntad. Los comentarios eran escalofriantes, personas sugiriendo que había que encontrarme y darme una lección. Querían arruinarme la vida, convertirme en un marginado, tal vez incluso provocar que alguien me hiciera daño. ¿Y todo por qué? Porque me negué a que usaran mi casa como su centro de fiestas gratuito. Fue entonces cuando decidí responder, no con gritos, ni con violencia, sino con estrategia. Llevaba una semana guardando capturas de pantalla, esperando a que retrocedieran y siguieran con sus vidas. Pero eligieron la confrontación. Y si querían guerra,
yo les iba a mostrar cómo era una de verdad. Laura trabajaba en una agencia inmobiliaria propiedad de la familia Henderson, una empresa que llevaba 3 generaciones promoviendo valores cristianos y ética familiar. Su página web incluso tenía una sección dedicada a explicar que solo contrataban personas con principios sólidos, dignas de representar su imagen ante la comunidad. Redacté un correo meticuloso, profesional, sin exageraciones pero implacable, dirigido a la dueña, la señora Henderson. Le escribí lo siguiente: asunto, preocupación sobre la conducta de una empleada. Estimada señora Henderson, espero que este mensaje la encuentre bien. Me dirijo a usted con respecto a una de sus empleadas, la señora Laura. Mantuvimos una relación durante casi 2 años, tiempo durante el cual vivió en mi residencia sin pagar alquiler ni cubrir ningún gasto. Recientemente descubrí que mantenía una relación paralela y que, sin mi consentimiento, planeaba mudarse junto a su pareja y otras personas a mi hogar. Al negarme a aceptar esta situación, la señora Laura emprendió una campaña pública para difamarme en redes sociales, con acusaciones falsas y dañinas que afectaron mi reputación en la comunidad. Entiendo que lo personal rara vez interfiere en el ámbito profesional, pero dada la misión de su empresa y su compromiso con los valores morales, consideré necesario ponerla al tanto de los hechos. Adjunto encontrará evidencia de lo que expongo, incluyendo capturas de pantalla de conversaciones y publicaciones en las que se jacta de manipularme financieramente y de difundir falsas acusaciones de abuso. No busco una acción concreta, sino únicamente informarla, por responsabilidad ética, sobre quién representa su marca ante el público. Atentamente, Jesús. Adjunté pruebas contundentes. No eran imágenes vulgares ni groseras, pero sí lo suficientemente claras como para mostrar quién era realmente Laura y desmontar sus mentiras. Envié el correo un lunes a las 9 de la mañana. A Sofía la contacté a través de la oficina central de Hometown Restaurant Group, la cadena para la que trabajaba. Estas empresas familiares detestan los escándalos, sobre todo si hay infidelidades y fraudes de por medio. Les conté cómo su empleada utilizaba cuentas vinculadas a la empresa para difundir acusaciones falsas y fomentar el acoso en mi contra. Con Camila fue más fácil. Conseguí los datos de contacto de las 5 compañías de fitness con las que había estado rogando por patrocinios. A cada una le envié un mensaje personalizado, alineado con sus valores corporativos, que normalmente giraban en torno al ejemplo positivo y la integridad. Les expliqué cómo esta supuesta influencer estaba envuelta en esquemas para aprovecharse de personas y cómo difundía falsas acusaciones en redes. Lo de Diego fue especialmente satisfactorio. Indagué un poco más y descubrí que su licencia administrativa era, en realidad, una suspensión por una investigación de fraude relacionado con gastos de representación. Localicé el correo de su supervisor y le envié un resumen de sus planes para cometer fraude inmobiliario, todo mientras ya estaba bajo sospecha por otro caso. Incluí también las pruebas relevantes. Luego, simplemente esperé. La primera reacción llegó 48 horas después. Laura me llamó a las 7 de la mañana, entre lágrimas. Me despidieron. La señora Henderson me llamó a su oficina y me echó. Lo lamento. Solo compartí información pública sobre tu comportamiento. Ellos decidieron si querían o no que representaras su marca. No encuentro trabajo. Todo el mundo en bienes raíces conoce a los Henderson. Me están vetando. Qué pena. Tú no me amabas, Laura. Amabas mi casa y mi sueldo. Y construías una vida para ti a costa mía. No es lo mismo. Colgó llorando. Durante el mes siguiente, todo se desmoronó en cadena. Sofía fue despedida de la cadena de restaurantes. En la denuncia que envié incluí pruebas de cómo participaba activamente en las campañas de acoso y cómo planeaba aprovecharse de mi situación habitacional. Camila vio desvanecerse sus sueños de influencer. 3 de las marcas a las que había contactado retiraron sus ofertas tras recibir mi información. Las empresas que venden productos para familias no quieren verse asociadas con escándalos de infidelidad y fraude. Y lo de Diego fue el golpe final. La empresa usó mi evidencia como cierre definitivo de la investigación. Planeaba cometer fraude mientras ya estaba bajo la lupa por otro. La empresa lo despidió formalmente y fue incluido en una lista negra en el sector de ventas. Lo más gratificante, sin embargo, fue ver cómo se desmoronaba la versión que ellos mismos habían construido en redes sociales. A medida que perdían trabajos y sufrían consecuencias, sus publicaciones se volvieron más desesperadas y contradictorias. Laura eliminó sus acusaciones cuando alguien preguntó por qué nunca había hecho una denuncia formal. Sofía comenzó a lanzar publicaciones furiosas quejándose de la injusticia. Camila, simplemente, desapareció. 6 semanas después, vi a Sofía en una estación de servicio. Estaba en la caja, con uniforme flojo, cansada y visiblemente estresada. Me reconoció mientras yo hacía fila. Le sonreí cordial. ¿Cómo estás, Sofía? Bien, respondió sin mirarme. Me alegra. Que tengas un buen día. Mientras me alejaba, vi en sus ojos el reconocimiento. Sabía exactamente por qué ahora estaba cobrando bebidas energéticas en lugar de grabar historias para marcas. Cada cliente maleducado, cada turno interminable, cada momento humillante,
eran consecuencia directa de las decisiones que había tomado. Por conocidos supe que Camila se mudó con sus padres a un pueblo pequeño. Su carrera de influencer estaba enterrada. Sus padres, según me dijeron, no estaban muy felices con lo que habían descubierto sobre su hija. Laura ahora trabaja en un call center ganando $12 la hora, en un departamento minúsculo que se lleva la mitad de su sueldo. Ya no hay vivienda gratis, ni lujos pagados por otros. Por fin vivía la vida que se había ganado por méritos propios. Y Diego, según supe, reparte comida con una app. Nadie en ventas quiere contratar a alguien con antecedentes de fraude. 4 personas que intentaron destruir mi vida por diversión, ahora malviven en trabajos mal pagados. Pasaron de planear mudarse a mi casa sin pagar nada, a luchar por llegar a fin de mes. Ni la mejor ficción podría haber escrito un final más justo.